ustedes ayudan, se puede observar la pantalla. Sí, licenciado. Sí se observa. ¿Me pueden indicar si me pueden escuchar? Disculpa que estoy un poquito con gripe. Me indica si se puede escuchar, ¿sí me escuchan? Sí. Ya. Ok, listo. Entonces, buenos días, vamos a trabajar con lo que es la semana número 10. Como yo les había indicado, obviamente siempre les indico qué es lo que se va a ver la siguiente semana. Esta semana íbamos a estar viendo lo que son ya ejercicios, práctica acerca de lo que ya hemos visto los contenidos acerca de la parte teórica en cuanto a la ley de Coulomb. Entonces vamos a un poquito a recordar ciertos conceptos y de ahí vamos a hacer lo que es la parte ya de ejercicios paso a paso. Entonces tenemos que, ¿quién fue Charles Coulomb? Aguirre, no, Bautista, ayúdame con la lectura de estas 3 líneas, porfa. No sé si puedes, o Valdés, porfa. ¿No? Ok, gracias. Mande, licenciada. Ayúdame con la lectura de estas 3 líneas. ¿Quién fue Charles Coulomb? ¿Cuál fue? La que dice quién fue Charles. Sí, por favor. Charles Coulomb fue un científico francés que estudió las leyes tanto de atracción como de repulsión de dos cargas eléctricas puntuales sobre el reposo. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, como nosotros ya lo habíamos visto la semana pasada, Charles Coulomb fue el que nos dio estas leyes, estos parámetros para poder ver las interacciones entre dos cargas, qué es lo que pasaba cuando dos cuerpos se juntaban. Recordemos que básicamente todo, absolutamente todo, está hecho de partículas subatómicas, tanto electrones, protones como electrones, son de átomos. La materia está compuesto de eso. La materia que era todo aquello que nos rodea. Entonces, Charles quería ver esa interacción que había. ¿Por qué surgía lo de la ley de la atracción que decía que todo aquello, signos iguales que tengan las mismas cargas, se repelen, pero cuando tienen signos diferentes, se atraen. Entonces, esa interacción es lo que le interesaba a Charles Coulomb y fue gracias a su estudio que podemos observar qué es lo que pasa con lo que es esta interacción de dos cuerpos mediante lo que es la fuerza de las cargas. Charles Coulomb también creó lo que es la balanza de torsión. Esto ayudó a que se pudiera visualizar un poco qué es lo que sucedía en esto de las interacciones, como digo, de los cuerpos y lo de las cargas eléctricas. Entonces, el científico Charles Coulomb inventó esta balanza en 1777, un gran invento innovador que calculaba la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión por medio del fenómeno de retorsión de un alambre de plata rígido. Es decir, que estaba compuesto este mecanismo o esta balanza, tenía un alambre, ¿verdad? Tenía unos mecanismos de los cuales este alambre era el que le podía ayudar si esa fuerza que ejercía estos cuerpos era de atracción o de repulsión. Entonces, la ley de Coulomb nos dice lo siguiente, dice, la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión que experimentan dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Verdad? Nosotros ya para eso nosotros tenemos ya establecido lo que es una forma con la cual vamos a estar trabajando. Entonces nos dice que suena un poco confuso, ¿verdad? Entonces la cuestión es entender qué es lo que cada uno, qué significa, qué parámetros se necesita. Entonces tenemos lo que es nuestra fórmula, donde tenemos que la interacción de la magnitud de las fuerzas va a ser igual a una constante. ¿Qué quiere decir constante? Es un valor que ya está establecido. Y esto va a ser igual al resultado de la carga 1 por la carga 2 dividido por la distancia al cuadrado.
para que haya esta interacción de lo que es la fuerza, la magnitud de una fuerza, tiene que existir dos cuerpos, que estos dos cuerpos tienen que tener cargas, ya sea carga negativa o carga positiva. Y cuando estos dos cuerpos interaccionen a cierta distancia en un determinado medio, que la constante básicamente es el medio donde se encuentran estas cargas, me va a dar como resultado lo que es la magnitud de lo que son las fuerzas. Entonces aquí tenemos la fórmula que nosotros tenemos que utilizar, que es Q1, Q2, van a ser las cargas eléctricas que van a estar dadas por Coulomb. Coulomb es la unidad con la que se miden las cargas. La fuerza o la magnitud de la fuerza va a estar dada en Newton. La distancia va a estar dada en metros. La constante de Coulomb, que es la que está aquí, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado dividido para Coulomb al cuadrado. Estas son las unidades. Entonces, esto quiere decir que podemos saber la fuerza de atracción o repulsión de las cargas eléctricas respecto a la distancia a la que éstas estén separadas o alejadas. Esto es fácil de entender y si te has dado cuenta, es similar a la ley de la gravitación universal. Entonces, nosotros podemos decir que vamos ahorita directamente a los ejercicios, ¿verdad? Déjenme copiar esta parte y nos vamos a la pizarrita de acá para poder trabajar. A ver. Uy, uy, uy. A ver, me retrocedo un poquito. Ya, déjenme copiar esto de aquí. Los voy a dejar aquí. Y este de aquí también. Que son valores que ya está. Y obviamente esta es nuestra fórmula. La fórmula con la que nosotros tenemos que trabajar. Esta es la fórmula. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos nuestro primer ejercicio. Y vamos a trabajar con eso. A ver, Vaquerizo, ¿de qué se trata el primer ejercicio? Léalo, por favor. Una carga de 3 por 10 menos 6 se encuentra a 2 metros de una carga de menos 8 por 10 menos 6C. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? Muy bien, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que nos indica que una carga que tiene 3 por 10 a la menos 6 coulomb, la C representa el coulomb, se encuentra a 2 metros de distancia de otra carga que tiene menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Nos indica o nos pregunta que cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas, ¿verdad? Entonces tenemos que determinar la magnitud de la fuerza. Entonces, para poder resolver un problema, teníamos que seguir ciertos pasos, que eso los indicaba en la semana pasada. Vamos a la semana número 9. Gatito. Aquí está. Nos vamos a la semana número 9. Y estos son los pasos que teníamos que nosotros para poder resolver cualquier ejercicio, ¿verdad? Entonces tenemos paso 1. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, aquí están los pasos. ¿Cuál sería el primer paso para poder resolver este problema? Escribir los datos. Muy bien, escribir los datos que me da el ejercicio. Recuerden eso. Siempre cuando nos den un problema a resolver, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. Los datos nos ayudan bastante a poder saber qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta y si podemos utilizar la fórmula que nos indica el ejercicio. Entonces aquí tenemos los datos. Para poder sacar los datos de un problema, tenemos que leer el problema las veces que lo requieran hasta poder detallar la información que éste nos está brindando.
Entonces decimos una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿qué sería? Carga 1. Entonces tenemos ahí nuestra primera carga. Carga 1, vamos a la cuya. Carga 1 va a ser igual a 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya. Dice, se encuentra a 2 metros. Ese 2 metros, ¿qué sería? ¿Qué sería ese 2 metros? Tengo una carga 1, carga 2, y ahí me dice que es 2 metros. ¿Qué sería ese 2 metros? A ver, chicos, ¿qué sería ese 2 metros? Pueden observar también el gráfico que está aquí. Aquí ya te indica los valores de la carga. Y aquí aparece este 2 metros. ¿Cuál sería ese 2 metros valor de qué es? La distancia. Muy bien, de la distancia. Entonces, tenemos ahí nuestro primer dato es distancia. Nuestro segundo dato, perdón, es distancia, 2 metros. Continuamos leyendo y tenemos que nos dice que se encuentra a 2 metros de una carga de menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, ese sería el valor de la carga número 2. Entonces decimos carga 2 menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Perdón. Luego nos dice, habiendo el signo de pregunta, que este signo de pregunta o digamos, esta orden que nos da, pues lo podemos encontrar al inicio o al final del problema. En eso nos dicen cuál es la magnitud, ¿verdad? Entonces, esa palabra cuál ya es como que nos está indicando qué es lo que tenemos que buscar. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? La magnitud de la fuerza. Entonces tenemos que buscar fuerza, ¿va? Entonces, el segundo paso que nosotros ya tenemos ahí que ver luego, como parte del primer paso, era verificar que todas las unidades estén correctas. Tenemos cargas en coulomb, cargas en coulomb. Distancia en metros, está la distancia en metros y hasta ahí nomás, ¿verdad? Pero nos falta otro dato. Tenemos cargas, tenemos la distancia, sabemos que tenemos que calcular la fuerza. ¿Qué otro valor nos falta, pero no nos da el ejercicio? Pero ya sabemos que es un valor constante. ¿Cuál sería? ¿El valor de qué? El de la K, el que dice 9 por 10. Muy bien, el valor de la K, que es el valor del medio de donde se va a aplicar esta interacción de cargas, ¿verdad? La carga es una constante, sí, pero representa es el medio en donde se va a aplicar esto de las cargas, ¿verdad? Entonces sabemos que si no nos indica en dónde está, automática sabemos que es este valor, 9 por 10. 9 newton. Ya, newton metro al cuadrado, coulomb al cuadrado. Entonces, este es el valor de lo que es la constante. Una vez revisado que todas las unidades estén correctas, nos pasamos al paso número 2, que dice escribir la fórmula que se tiene que utilizar y si son necesarias realizar despejes correspondientes. Entonces, nuestra fórmula que nos da el ejercicio es esta. Decimos que la fuerza va a ser igual a la constante por el resultado de K1 por carga 2 dividido para la distancia al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí no tenemos que efectuar ningún despeje porque lo que tenemos que buscar es la fuerza, que es lo que nos está pidiendo. Ya que nos queda, ya verificamos la fórmula, simplemente ya nos queda es reemplazar los valores en dicha fórmula. Entonces decimos que la fuerza
o la magnitud de la fuerza va a ser igual a la K, que es el valor de la constante, la tenemos aquí, para eso son los datos. Decimos que es 9 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado dividido para coulomb al cuadrado. Esto por, tenemos el valor de carga 1 por carga 2. Lo ponemos, dice, carga 1 es 3 por 10 a la menos 6 coulomb por menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Dividido para la distancia en metros. La distancia en metros era 2 metros. 2 metros. Esto va al cuadrado. ¿Ya? Y eso ahí es el reemplazar los valores dentro de la fórmula. Y ya lo que nos queda simplemente es resolver las operaciones que se nos está presentando o nos plantea lo que es la fórmula. Primero, empezando por, recordemos cómo se resuelven los ejercicios, primero destruir todo lo que son los paréntesis y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este valor de la constante, lo que hacemos es copiarla tal como está y primero resolvemos esta parte que está aquí. Para el último, dejar lo que es la multiplicación. Hacemos 10 a la 9 newton metro coulomb metro. Entonces resolvemos esta parte que está aquí. Entonces tenemos que resolver 3 por 10 a la menos 6 por menos 8 por 10 a la menos 6. ¿Alguien que me ayude con esto, por favor? Disculpen un ratito. Ya, por favor, con esta parte de aquí. Licenciada, creo que da menos 2.4 por 10 elevado a la menos 11. Ajá, menos 2.4 por 10 a la menos 11 coulomb al cuadrado. Ya, el de abajo, ¿cuánto nos da? 4. 4 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces aquí nos queda una división. Antes de proceder a lo que es la división de esto, porque todavía no terminamos de resolver la parte de acá, vamos a hacer lo que son la eliminación de unidades, porque podemos eliminar esas unidades que se están repitiendo. Entonces tenemos coulomb cuadrado, coulomb al cuadrado, metro cuadrado, metro cuadrado. Y la respuesta obviamente nos queda en newton, que es lo que nosotros necesitamos. Fuerza solamente es la unidad en newton. Entonces, eliminamos todas esas unidades que ya no nos sirven. Ahora sí, procedemos a realizar lo que es la división y por último lo que es la multiplicación. Copiamos otra vez el valor de la constante por 10 a la 9, ya nos queda solamente newton, por menos 2.4 por 10 a la menos 11 dividido para 4. ¿Cuánto nos queda eso? Licenciada, menos 6 por 10 elevado a la menos 11. Ya, listo. Entonces aquí ya no nos quedan unidades y ya nos queda resolver esta última multiplicación. Entonces tenemos que la magnitud de la fuerza va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton por menos 6 por 10 a la 11. ¿11 o 12 me dijiste? 11 o 12. 12. Ah, ya sí. Ya, listo. Entonces tenemos que resolver eso. ¿Cuánto nos queda?
¿Te salió, Lara? Aún no le. Ay, ok. A ver, sale 9 a la 9 por menos 6 a la 2. Ok, a ver, Licenciada, dígame. creo que ya me dio. ¿Cuánto? Me dio menos 0.054. Ujú. Ok, perfecto, sí, menos 0.054 newton, que esto es lo mismo a menos 54 por 10 a la menos 3 newton, que es lo mismo. Entonces la respuesta es esta, dejémosla sola en decimal, ya no en notación científica. Entonces la respuesta es menos 0.054 newton. Entonces ese es el resultado de la interacción entre estas dos cargas, ¿verdad? Entonces si revisamos bien lo que era la parte teórica, que nos decían cuando las cargas era el valor resultante, recordemos, si el valor resultante de las fuerzas es de Newton, y si el valor es negativo, la fuerza es de atracción entre las cargas, y si es positivo, la fuerza es de repulsión. Entonces nuestro valor nos salió una respuesta negativa. Entonces estas cargas, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Se están atrayendo. Entonces, en la interacción de estas cargas, en el ejemplo, es una interacción de atracción. Listo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta o pasamos al siguiente ejercicio? No, licenciada. Ya, déjenme copiar el siguiente ejercicio. Licenciada, Dígame. creo que. No sé si usted ya pasó la lista, pero yo no estoy en la lista ya. Sí, tranquilo, ya mismo la iba a actualizar. A ver, ¿alguien más que no haya estado cuando pasé la lista? Yo le hice. Apellido Delgado, ¿verdad? ¿Alguien más? Nadie más, creo. Ok. Listo, entonces vamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? Ah. A ver, Rosales, ¿qué nos dice el siguiente ejercicio? No, a ver. Delgado. Una carga de menos 5 por 10 menos 7 coulombs ejerce una fuerza a otra carga de 0.237 newton a una distancia de 3.5 metros. ¿Cuál es el valor de la segunda carga? Muy bien, entonces, asimismo, ya tenemos el ejercicio y procedemos a sacar los respectivos datos. Tenemos aquí el ejercicio, aquí incluso ya nos da los gráficos donde podemos ya visualizar algunos valores. Cuando ya vienen los gráficos es un poco más fácil identificar estos valores que cuando solamente nos da el problema por escrito. Entonces decimos que una carga de menos 5 por 10 a la menos 7 coulomb, entonces ese es el valor de carga 1. Entonces tenemos que carga 1 va a ser igual a menos 5 por 10 a la menos 7 coulomb. Dice, ejerce una fuerza
a otra carga de 0.237 newton. Aquí dice ejerce una fuerza y como el valor está dado en newton, entonces ese es el valor de la magnitud de la fuerza que está ejerciendo, que es de 0.237 newton. A una distancia de 3.5 metros. Entonces tenemos que la distancia esta vez va a ser igual de 3.5 metros. Ya no nos da más valores y de una nos dice que tenemos que determinar el valor de la segunda carga, es decir, que no sabemos el valor que tiene el otro objeto, el valor de la carga que tiene el otro objeto. Entonces decimos que carga 2 es lo que no sabemos. Asimismo, aquí no nos está indicando cuál es el valor de la constante. Entonces, si no nos está indicando, de una nos vamos al valor de nuestra constante, que es este. Este es un valor que si no nos indica, ¿verdad?, en qué medio es, ya nosotros tenemos que saber que este es lo que tenemos que poner. Pero si ya nos está indicando el medio, puede que nos diga el medio y nosotros tengamos que buscarlo, que yo ya les puse una tablita en la diapositiva pasada, o nos den el valor de esta constante. Entonces, si no nos indican el valor, es este valor que está dado aquí, inclusive está en la diapositiva. Entonces decimos que la constante seguirá siendo 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya tenemos los datos respectivos, verificamos las unidades, asimismo las unidades son las que corresponden, coulomb, newton, metro, y ahora sí procedemos a lo que es la fórmula. Entonces decimos que la fuerza, la magnitud de la fuerza era igual a la constante, esto el resultado de lo que era carga 1 por carga 2, dividido para la distancia al cuadrado, ¿verdad? Aquí, ¿podemos trabajar con esta fórmula o qué es lo que necesitamos hacer? Despejar carga 2. Muy bien, despejar carga 2, porque es lo que no tengo. Entonces, aquí ya les dejo de una vez cómo queda la fórmula despejando lo que es la carga 2. Entonces decimos que carga 2 va a ser igual a ¿qué? A la fuerza por la distancia al cuadrado dividido para la constante por la carga 1. Listo, entonces así nos queda nuestra fórmula. Carga 2 es igual a la fuerza por la distancia al cuadrado dividido por la constante por la carga 1. Entonces, ahora ya que tenemos nuestra fórmula, reemplazamos los valores. Decimos carga 2 va a ser igual a la fuerza, que es 0.237 newton, dejémoslo entre paréntesis porque aquí hay un cuadrado, 0.237 newton por la distancia al cuadrado, que es 3.5 metros al cuadrado. Esto dividido para la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb al cuadrado por la carga 1, que es menos 5 por 10 a la menos 7. Menos 5 por 10 a la menos 7 coulomb. ¿Listo? Ahora sí procedemos a resolver nuestro ejercicio o nuestra ecuación. Entonces decimos carga 2 va a ser igual a 0.237 newton, lo dejamos así y sacamos el cuadrado de 3.5. ¿Cuál es el resultado? 3.5 al cuadrado. A ver, 3.5 al cuadrado.
12.25. 12.25, gracias. 12.25 metros cuadrados. ¿Listo? Ahora resolvemos la parte de aquí abajo. 9 por 10 a la 9 por menos 5 por 10 a la menos 7. Entonces tenemos que es 9 por 10 a la 9 por menos 5 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto me queda? Voy a eliminar aquí, se puede eliminar el coblón. Me Menos salió menos 4.500. 4.500. Ajá, menos 4.500. Unos 4.500 newton metro cuadrado sobre coblón. Solamente me queda uno porque ya eliminé el de acá. Entonces, eliminando el coblón, elimino acá solamente, me va a quedar uno solo. Resolvemos la parte de arriba y luego hacemos la división. Entonces tenemos que carga 2 es igual a 0.237 por 12.25. Por 12.25. 2.90. Ajá, 2.90. 2.90 newton metro cuadrado dividido para 1.400 newton metro cuadrado sobre coulomb. Entonces ahí ya podemos eliminar newton metro cuadrado y la respuesta nos queda en coulomb, que es lo que nosotros necesitamos. Y ahora solamente nos queda como último paso dividir ese 2.90 para 1.400. Perdón, 4.500. Licenciada, Dígame. ¿se le divide ese 4.500 en positivo o negativo? Negativo. La respuesta te da negativo. Me sale menos 0.0064. Ya menos 0.0064. ¿Así? Son 3 ceros. Allá. ¿Así? Sí. Ya, coulomb. Perfecto, sí, está bien. La respuesta es menos 0.0064. Perdón. Ay. Me salen los mocos, perdón. 0.0064 coulomb. Ese es el valor de la carga y asimismo es carga negativa, entonces tenemos que es una fuerza, perdón, no, aquí no aplica nada, perdón, está ido más, estoy perdida. Es el valor de nuestra carga número 2. Entonces ahí tenemos el resultado del ejercicio número 2, cuyo valor de la carga que se estuvo trabajando es de menos 0.0064 coulomb, que no llega ni a la unidad. Ahí, ¿alguna pregunta, chicos, o continuamos? Me indican, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, lo pueden hacer en este momento, porque para que puedan resolver los ejercicios planteados para lo que es la tarea. Así que, por favor, si tienen alguna duda o una inquietud, les vuelvo a explicar, no tengo ningún problema, pero eso sí, indíquenme. ¿Continúo o si necesitan algo que les vuelva a explicar? Yo no, Continúa, licenciada. Al Ya, multiplicar el ejercicio se hace en la calculadora y se lo pones tal como está ahí, por decir. Se pone claro. tal como está ahí, con los signos menos, se hace en la calculadora los ejercicios. Con los signos Claro, de si es coulomb, si es metros cuadrados. Se hace exactamente así. exacto. Es lo que inclusive yo les decía que si no tienen lo que es la calculadora, aquí en internet ustedes ponen calculadora científica
y les va a aparecer esta, la que es predeterminada por Google. Y si se dan cuenta, aquí tienen este exponente. Este exponente en algunas calculadoras lo tienen, en otras dice el por 10 elevado a, en otras tienen como exponente. Entonces, si ustedes no quieren, no lo pueden hacer directamente, no tienen calculadora científica, ponen así calculadora científica y les aparece en lo que es predeterminado por Google. Y ustedes ponen, en este caso, suponer que era donde está 5 menos 5 por 10 a la menos 7. Entonces ustedes ponen menos 5 y ahí ponen exponente, ¿verdad? Ahí está. Ese es el por 10, ese es el por 10. Exponente a la menos 7. Este de aquí es lo mismo que esto de acá. Por eso le digo, inclusive algunas calculadoras tienen, en vez de el por 10 a la, o sea, el símbolo tienen el exponente. Y es lo mismo. Y hoy ustedes pueden ir haciendo el proceso tal como vamos haciendo. Sí, si no tienen lo que es la calculadora científica, inclusive en los celulares también algunos celulares lo tienen, lo pueden utilizar. Ustedes vayan y pongan ahí manera de ponerle la calculadora normal y calculadora científica. Y recordemos que este que dice exponente es lo mismo que esto que está aquí por 10 a la, ¿ya? De ahí ponen el resultado, es lo mismo que les aparece en la calculadora, que les puede aparecer de esta manera, ya como valores con decimales, o les puede aparecer que es lo mismo que les aparezca este valor, que ya es en notación científica, que los dos es válido, como yo les explicaba la semana pasada. Simplemente la notación científica lo que nos hace o nos ayuda es a reducir un poco lo que es las cantidades en cuanto al resultado, pero de ahí es lo mismo, son la cantidad de espacios que hay después del cero. Si se dan cuenta, hay 3, por eso el menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí otra pregunta o continúa? No, señorita. Ya, listo. Entonces vamos, creo que con el último por tiempo, ya. Vamos con el otro ejercicio. Esperemos que alcancemos los 4, si no ya este sería el último. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. A ver, Lara, ¿qué nos dice el siguiente ejercicio? No lo alcanzó a ver el licenciado. No alcanzas a ver. Uy, perdón. Ahí, ¿no? O alguien que me ayude Sí, leyendo ahí el... está. Ahí sí. Ahí, ok, perfecto. Ya, Ay, ¿sí me escuchan? sí, perdón. Dos cargas con 2.8 por 10 elevado a la menos 6 coulomb y 7.5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb respectivamente se atraen con una fuerza de 10 newton. ¿A qué distancia se encuentran separadas? Muy bien, entonces aquí ya varía otro dato que tenemos que buscar, ¿verdad? Entonces, asimismo, sacamos los datos respectivos y tenemos aquí que, y siguiéndonos el gráfico, tenemos que el valor de la carga 1 va a ser de 2.8 por 10 a la menos 6. Tenemos el valor de la carga número 2, que es 7.5 por 10, asimismo a la menos 6, Coulomb. Nos dice que se atraen con una fuerza de 10 newton. Entonces tenemos aquí el valor de la fuerza, que es de 10 newton. Nos dice que tenemos que buscar la distancia, a qué distancia, cuál es la distancia, qué distancia, ¿verdad? Es lo que nos pide calcular, y si no nos aparece el gráfico, ya sabemos cuando está en signo de pregunta, es lo que tenemos que buscar. Entonces, distancia es lo que nosotros no tenemos. Asimismo, aquí no nos está dando el valor de la constante. Entonces, si no nos da el valor de la constante, nosotros automáticamente ponemos el que ya está establecido, que era 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb al cuadrado. Listo, entonces ahí tenemos nuestros datos
todos están con sus respectivos datos, Coulomb, Newton, y el que es Newton metro cuadrado, Coulomb al cuadrado. Entonces, simplemente lo que hacemos es ir a la fórmula. Asimismo, recordamos que la fórmula era fuerza por la constante, la carga 1 por la carga 2, dividido para la distancia al cuadrado. Entonces, en este caso tenemos que despejar lo que es la distancia. Despejando distancia nos va a quedar de esta manera. Distancia al cuadrado va a ser igual a la constante por la carga 1, carga 2, dividido para la fuerza. Pero como no podemos dejar este 2 aquí, es lo que se hace. Cuando tenemos elevado al cuadrado, nosotros lo que se hace es poner lo que es raíz. O sea, decimos que la distancia va a ser el resultado de la raíz de la constante por carga 1 por la carga 2 dividido para lo que es la fuerza. Entonces ahí tenemos nuestra tercera fórmula. Tenemos fórmula para calcular la fuerza, que es la que nos dice, nos establece lo que es la ley. Tenemos para calcular carga 2 y tenemos aquí la fórmula para calcular lo que es distancia. Entonces hasta ahí estamos con lo que es la fórmula. Ahora simplemente lo que nos queda es reemplazar los valores y luego resolver el ejercicio. Entonces decimos, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de, tenemos el valor de la constante que es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, Coulomb al cuadrado, por el valor de la carga 1 que es 2.8 por 10, creo que era la menos 6, no me equivoco. Sí, a la menos 6. 2.8 por menos a la 6 Coulomb por el valor de la carga 2. Ay, ¿qué es? Carga 2, 7.5. ¿Negativo? No, no es negativo, ¿verdad? No, solo 7.5. 7.5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y esto dividido para la fuerza, que la fuerza era 10 newton. Ya. Y ahí tenemos lo que es la resolución del ejercicio, que tenemos que primero resolver lo que está aquí adentro. Y luego la parte de aquí y al último lo que es la raíz. Entonces decimos que raíz de, volvemos a copiar el valor de la constante, ahora sí nos vamos a resolver la parte de aquí arriba, que es 2.8 por 10 a la menos 6 por 7.5 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos sale ese? 2.8 exponente a la menos 6 por 7.5 exponente a la menos 6. ¿Cuánto nos sale ese valor? Licenciada, a mí me salió 0 y ahí creo que hay 10 ceros y finaliza en 21. Tiene que haber 11 ahí. Porque a mí me sale 2.1 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Cuenta bien. 11, ¿hay 11 espacios? A ver, o me equivoqué yo. Por eso quiero corregir, verificar eso, si estamos bien. Porque a mí me sale 2.1 por 10 a la menos 11. Ahora déjame ver aquí, a ver, para que igual podamos observar que aquí sí sale la respuesta. A ver, tenemos 2.8 exponente a la menos 6 por 7.5 exponente a la menos 6 también era, ¿verdad?
Ya, ajá, 2.1 exponente a la menos 11. Así sale. Entonces, eran 11 espacios. ¿Se ven que aquí sí sale? Si lo quieren hacer directamente, o sea, si no tienen la calculadora, lo pueden hacer aquí en internet y les aparece, ¿sí? 2.1 por 10 a la menos 11 coulomb al cuadrado. Recuerden, estamos multiplicando. Y esto dividido para 10 newton. Seguimos resolviendo esto y decimos que la distancia va a ser igual a la raíz de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulomb al cuadrado, por el resultado del 2.1 por 10 a la 11 dividido para 10. Entonces, a esto, ¿cuánto le sale? ¿A cuánto le sale? A ver, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién está trabajando con punto? 2.1 por 10 elevado a la menos 12. Ajá, muy bien, excelente. 2.1 por 10 a la menos 12. ¿En qué unidades nos queda? A ver, ¿Cómo? ¿con qué unidades? ¿Qué cosa? O sea, ¿con qué unidades? 2.1 por 10 a la menos 12, ¿qué? No se olviden de las unidades, por eso te pregunto, para que recuerdes. A ver, ¿con qué unidades nos quedaría al finalizar este resultado? Ah, con Coulomb. Coulomb al cuadrado, ¿qué más? No, Newton. Newton. Ahí sí, recuerden que es importante las unidades, porque una vez teniendo esto, lo que yo ya puedo hacer es eliminar esto y eliminar esto. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es importante las unidades. Entonces, ahora sí tengo distancia va a ser igual a la raíz cuadrada del resultado de 9 por 10 a la 9 por 2.1 por 10 a la menos 12. Sería 9 exponente a la 9 por 2.1 exponente a la menos 12. A ver, ¿cuánto sale ahí? ¿Ya? Aguante un momentito, licenciado. Ok. Te espero un ratito. A ver, el resto, a ver si lo están haciendo. A ver, ayúdenme indicándome. A ver, ¿alguien ya lo está haciendo? Me salió 0.0189. Ajá, 0.0189 y me lo agrego. Metros cuadrados. Ok, listo. Entonces, ahora lo que nos queda simplemente es sacar la raíz cuadrada de ese valor para que nos quede en metros. ¿Cuánto nos queda la raíz cuadrada de 0.0189? 0.13. 0.13 metros. Muy bien. Entonces, la distancia con que están estos dos objetos cuya carga es de 2.8 por 10 a la menos 6, 7.5 por 10 a la menos 6, es de 0.13 metros de distancia y con una fuerza que se aplica de 10 newton. Entonces, ahí está la respuesta, chicos. Hasta ahí alguna pregunta, chicos, ya por el tiempo ya no me da para poder trabajar el siguiente ejercicio.
Igual la clase está grabada, ya mismo se las paso para que ustedes la tengan y puedan repasar. Y como les indicaba, el ejercicio está acá, solamente tienen 3 ejercicios y el último tiene los valores que tienen que hacer, o sea, ya tienen los valores convertidos. La última fórmula es para calcular la fuerza neta, es sumar la fuerza 1 con la fuerza 2, es decir, que tenemos que buscar fuerza 1 y tenemos que buscar fuerza 2. Aquí están los datos, ya les puse los datos, ya les puse la distancia, ¿cómo que se llama? Se las convertí ya en metros y al finalizar, o sea, tienen que buscar, volver a hacer 2 veces la fórmula para poder calcular fuerza neta 1, magnitud de la fuerza 1, magnitud de la fuerza 2 y al final lo que hacemos es sumar esos 2 valores para tener lo que es la fuerza neta. O sea, ya están los datos al final. Y los dos que están aquí son 2 ejercicios que es parecido a lo que estamos haciendo ahorita. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, chicos. ¿Me indica? Licenciada, del último ejercicio, De la tarea. sí, A ver, sí, el ya. último ejercicio, hay, no sé, ejercicios por ahí por YouTube, ¿no? Sí, sí hay. Inclusive, ahí lo pueden encontrar. Hay unas páginas donde ya están resueltos, de hecho. Pero igual intenten hacerlo, ya. Si ya no lo pueden, ya ahí sí lo pueden ir a buscar. Ya están resueltos, ya. Sí. ¿Otra pregunta? No, ¿sí entendimos, chicos? ¿Está claro? Más o menos, licenciada. Igual, no cualquier cosa, saben que me pueden preguntar por interno y como lo he hecho otras veces, ahí tratamos de ayudar, ¿ya?